Buenos días. Pues vamos a empezar este apartado dedicado a la protección de datos. Espero que pueda resultar de interés. Y antes de empezar, siempre me gusta poner las cosas en su sitio. Me gusta decir un poco qué es la protección de datos y luego hablaré un poquito de normativa. Mi compañero va a hablar, Julián, va a hablar un poquito sobre menores. Y yo voy a hablar de lo que es la normativa de protección de datos. ¿Qué es la protección de datos? La protección de datos es el derecho que tenemos todos como personas a decidir sobre nuestra propia información personal. Es decir, yo no me refiero solamente a los datos que me identifican de manera directa, como mi nombre, fotografía, mis apellidos, mi número de DNI. Me refiero a toda la información personal, a todo lo que me puede identificar como persona. Y es un derecho fundamental de la persona que va unido a su derecho de autodeterminación personal. Hace 50 años era muy fácil decidir sobre los datos personales porque era algo que estaba escrito en un papel, pero eras tú el que decidías. Hoy en día es complicado decidir, más que nada porque todos vamos dejando una huella digital por donde vamos pasando. Todos tenemos tarjetas de crédito, todos tenemos móviles y todos tenemos un historial clínico, por ejemplo, en cualquier hospital donde nos atienden. Con lo cual es prácticamente imposible no dejar huella electrónica, huella digital de nuestra información. ¿Os habéis parado a pensar alguna vez por qué algunas aplicaciones que tenéis en el móvil instaladas os recomiendan instalar o os piden permiso para entrar en el perfil de la batería o a gestionar vuestro uso de la batería? ¿Os habéis parado a pensar en ese pequeño detalle? Pues es una forma de identificar a la persona. Cuando tú le das en un sistema operativo de un móvil, le das permiso para acceder a tu batería, le estás dando permiso a saber qué aplicaciones tienes instaladas en el móvil y cuáles son las que más batería consumen, es decir, cuáles son las favoritas tuyas. Por lo cual, de manera indirecta le estás dando acceso a información tuya. ¿Con eso qué consiguen? Pues luego hacerte publicidad o ceder esa información a un tercero, a una red social, por ejemplo, para darte publicidad sobre las aplicaciones que tienes ahí instaladas. Por ejemplo, si tienes instalada una aplicación para hacer deporte y si habitualmente practicas un determinado deporte, cuando entras en una red social te va a aparecer publicidad, porque esa aplicación que tienes en el móvil ha vendido tu información a un tercero y ese tercero te está mostrando publicidad. A medida que vas clicando, ese tercero va ganando dinero y a medida que tú vas entrando en esas páginas web, vas generando dinero. Bueno, pues aquí es donde viene la normativa. Aquí es donde necesitamos una norma que nos ayude a poner límites o barreras o a garantizar los derechos de las personas, los derechos y las libertades de las personas. ¿Cuál es esta norma? Ahora mismo tenemos una directiva y una ley orgánica de protección de datos. El año que viene, ¿qué tendremos? Un reglamento europeo de protección de datos. El reglamento desplaza las normas nacionales y será de aplicación a partir del 25, bueno, de aplicación ya es, pero será plenamente aplicable a partir del 25 de mayo del año que viene. ¿Podemos tener regulación adicional los Estados miembros de la Unión Europea? Sí, nos deja, la norma nos permite tener cierta regulación para encajar esta norma en nuestros derechos y jurídicos, en nuestro esquema marco jurídico en concreto. Por ejemplo, el marco jurídico español, pues tenemos que encajar lo que es la potestad sancionadora de las administraciones públicas con el reglamento, con la potestad sancionadora del reglamento. Tenemos que buscar ese encaje. Otro encaje más es un derecho fundamental que tenemos que regular desde nuestro marco jurídico, no puede estar regulado por una norma europea, lo estamos regulando nosotros. ¿A qué se aplica? A cualquier oferta de bienes y servicios con o sin prestación económica y a cualquier cuestión que suponga el comportamiento, el control o el análisis del comportamiento de las personas y a personas residentes. No me refiero a personas que tengan el título de residente o de ciudadano, cualquier persona que esté en el espacio europeo. Posiblemente los derechos que ya existían, los principios que ya existían en la directiva anterior, siguen estando implícitos en esta nueva norma. No hay muchos cambios en ese sentido. Quizás el único cambio a nivel nacional es que, el cambio más importante a nivel nacional es que, en cuanto a principios, es que nosotros teníamos una cosa que era el consentimiento tácito y va a desaparecer. Todos los tratamientos que eran consentimiento tácito tienen que pasar a un esquema de consentimiento expreso. Y todo esto antes del 25 de mayo.
¿Cuál es la principal novedad? La principal novedad de este reglamento es más que una cuestión de principios, una cuestión de cumplimiento. Posiblemente sea el principio de responsabilidad activa, el accountability, la principal novedad de este nuevo reglamento. ¿Cómo se traduce esto? Pues se traduce en que antes tú tenías que cumplir, pero es que ahora además tienes que demostrar que estás cumpliendo. Tienes que demostrarlo como responsable o como encargado del tratamiento, tienes que demostrarlo. Y además tienes que demostrar que lo estás haciendo de forma activa, es decir, tienes que demostrar que estás revisando y actualizando tus medidas. ¿Qué medidas? Pues, por ejemplo, para empezar, lo primero que tienes que hacer antes del 25 de mayo es tener un registro de actividad de tratamiento. Si estás diseñando aplicaciones o sistemas de información o servicios digitales, tienes que tener en cuenta que hay unos principios de protección de datos desde el diseño y protección de datos por defecto que tienes que aplicar. Protección de datos desde el diseño significa que antes de diseñar el sistema tienes que pensar en los tratamientos que vas a hacer. Si no lo has hecho, pues eso te puede suponer después un coste a posteriori. O sea que esto más que un gasto es una inversión. Existen casos que nos han llegado a la agencia, nos han consultado y, por ejemplo, una cosa tan elemental, y les hemos preguntado, ¿esto que estáis haciendo es enviar datos al extranjero, ¿no? Entonces te dicen, sí. ¿Y habéis pensado a dónde los estáis enviando? ¿Habéis pensado que tenéis que tener estáis haciendo una transferencia internacional de datos? Te dicen, pues no habíamos pensado en ello. Pues entonces ahora tienes que pensarlo. A ver en qué manera habilitas tú esa transferencia. Protección de datos por defecto está más relacionado con el opt-in y opt-out, es decir, que sea el usuario el que decida si quiere entrar en una lista para recibir algo o para participar en un tratamiento de datos, o que sea, si está dentro, que sea el propio usuario el que decide si quiere salir de esa lista. Y luego hay otra cosa novedosa que dentro de este principio de responsabilidad activa, que es las evaluaciones de impacto. Es decir, vas a hacer un tratamiento de datos. Antes piensas que vas a tratar datos de personas, no sabes si son datos que implican mucho riesgo para esas personas o poco riesgo. Si implican mucho riesgo, pues tienes que hacer una evaluación de impacto. ¿Qué significa eso? Que tienes que hacer un análisis previo al tratamiento, tienes que planificar. Esto más o menos es, todas estas cuestiones que vienen aquí están relacionadas con lo que llamamos el enfoque de riesgos del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos. Si has hecho una evaluación de impacto y sigues teniendo dudas sobre si puedes hacer ese tratamiento o no lo puedes hacer, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que ir a una autoridad de protección de datos y plantear estas dudas. Las autoridades te dirán si puedes hacerlo o no puedes hacerlo y qué medidas tendrías que tener en cuenta para llevar a cabo ese tratamiento. Nueva responsabilidad activa. Nueva obligación. Hasta ahora en España solamente estaban obligados a declarar las brechas de seguridad los proveedores del servicio de telecomunicaciones. La Ley General de las Telecomunicaciones es la que obligaba a estos sujetos a declarar las brechas de seguridad. Ahora todos los responsables y todos los encargados tendrán esta obligación de notificar las brechas de seguridad a la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Cómo podemos demostrar esa responsabilidad activa? Hay varios mecanismos. Aparte de estas obligaciones, están los códigos de conducta, los esquemas de certificación, son mecanismos también para acreditar. Si yo suscribo una certificación con la ISO 27001, pues estoy acreditando que estoy gestionando la seguridad. Estoy siendo proactivo en cuanto a la protección de datos. ¿Qué tienes que hacer como responsable en cuanto a las medidas de seguridad? Pues básicamente lo mismo que antes decía el artículo 9 de la LPD es lo que viene a decir el reglamento. Tienes que aplicar las medidas técnicas y organizativas apropiadas, según el estado de la técnica, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando el reglamento, esto es un enfoque de riesgos, y cuando el reglamento habla de enfoque de riesgos en dos sentidos. Por un lado, las medidas de seguridad y por otro lado, riesgos para los derechos y deberes de las personas. ¿Qué significa esto? ¿Cómo hay que entender esto de riesgos para los derechos y libertades de las personas? Voy a poner un ejemplo. Yo soy un mal responsable, no he analizado mis riesgos, tengo un centro de salud en el que trato datos de ciudadanos y entonces
hay una vulneración de una brecha de seguridad y dejo todos mis datos accesibles de mis enfermos, accesibles a Internet. Sería una vulneración muy grave porque eso afectaría a esas personas, pero afectaría no solamente de una manera directa, sino de una manera indirecta también posiblemente a su salud. Seguramente estas personas tendrían más dificultades a la hora de contratar un seguro médico, porque todo el mundo sabemos que esta persona como entidad médica me va a ser poco rentable. Entonces procuraría yo a lo mejor no contratar a esta persona. ¿Qué impacto podría tener en la vida de estas personas el que eso ocurriera? ¿Sería el mismo para todas las personas o no sería el mismo? En principio no. Vamos a suponer que si una persona tiene SIDA y tiene 90 años, esa persona a lo mejor le da igual que se sepa o no se sepa, pero su vida laboral está finalizada, su círculo de amistades es el mismo durante los últimos 30 años, no va a cambiar. Pero en cambio para un niño sería muy complicado, ¿verdad? Que eso se supiera. Podría suponerle exclusión a nivel escolar, exclusión a nivel universitario. A la hora de obtener un trabajo podría suponer un impacto bastante importante porque sería un trabajador poco rentable, porque posiblemente necesita tratamiento médico y falta muy a menudo del trabajo. A estas cuestiones es a las que se refiere el reglamento en cuanto a riesgos y derechos de las personas. Bueno, en cuanto a las medidas de seguridad que tiene que tener el registro de actividades, pues una breve descripción, cuando sea posible. Siempre será posible, ¿no? Si no es una breve descripción, pues es ¿cómo estoy cumpliendo yo con las medidas de seguridad? Pues a lo mejor si una administración pública, pues estoy cumpliendo con el Esquema Nacional de Seguridad. Soy una entidad privada, pues tengo una empresa que me está gestionando esto de acuerdo con la ISO 27000 o la que sea. O estoy aplicando una determinada norma. No, en principio no tienes que decir más, pero puedes luego por debajo tener detallados todos tus documentos. Hasta ahora que teníamos el documento de seguridad. Conocemos todos el documento de seguridad más o menos cómo funcionaba. Era un documento interno de la organización donde tú tenías obligaciones y derechos de los trabajadores que accedían a los datos personales, tenías en función de los perfiles, tenías que tener una relación de perfiles detallada, etcétera, etcétera, etcétera. Pues puedes tener un enlace donde esté toda esta información. No tienen por qué tener ahí puesto toda la información y por supuesto no tienes por qué hacerla pública, pero puedes tener siempre un enlace y acceder a esta información. La adhesión a un código de conducta o a un mecanismo de certificación que comentaba antes, pues puede ser parte de tus medidas de seguridad. Puedo cumplir un código de conducta sectorial y puede ser parte, además de demostrar mi proactividad en los tratamientos, puede ser una manera de decir que estoy cumpliendo y puede ser una manera de decir que estas son mis medidas de seguridad, las que dice este determinado código de conducta. Una cosa que cambia también y cambia en el sentido de proactividad de los responsables es la relación entre el encargado del tratamiento y el responsable. Aquí antes se suponía el deber de diligencia, aquí ya no se supone, o sea, está clarísimo que tienes que ser diligente a la hora de contratar a un encargado del tratamiento, no vale contratar a cualquiera. Y tienes que tener reguladas una serie de cosas dentro de ese contrato, que bueno, algunas de ellas están aquí, algunas ya existían, el deber de confidencialidad, la destrucción de los datos ya más o menos era lo que se refería el actual artículo 12 del LPD, pero aquí ya va un poquito más allá. Y le da ciertas potestades al responsable sobre el encargado e incluso hasta el subencargado. O sea, incluso le da la potestad de inspección. Le dice, tú puedes ir como encargado y revisar qué está haciendo el encargado del tratamiento. Como responsable yo puedo ir y revisar. Y además lo dejo reflejado en un contrato de prestación de servicios. Con relación a estas relaciones, para no extenderme mucho, decir que hemos publicado una guía en la que aparece una serie de recomendaciones para orientar las cláusulas contractuales en esta relación. Es decir, qué cuestiones tiene que tener un responsable del tratamiento a la hora de contratar a un encargado del tratamiento. Tenemos una guía exclusivamente para esto. Bien, el reglamento habla de contratos modelo, por ejemplo. No tenemos contratos modelos, al menos por el momento, tenemos esta guía.
que puede servir para ir elaborando en función de cada caso qué cláusulas puedo ir añadiendo en un contrato de prestación de servicio de encargado del tratamiento. Transferencias internacionales, pues aquí el reglamento es mucho más flexible que la norma que teníamos antes. Y en este apartado de las transferencias internacionales pues también se flexibiliza un poco. Hay unos nuevos mecanismos que te habilitan para poder llevar a cabo una transferencia internacional. Y además las transferencias las puede hacer tanto el responsable como el encargado. Las BCRs que ya existían antes pues siguen estando ahí, las cláusulas contractuales estándar aprobadas por la Comisión, las cláusulas contractuales aprobadas por una autoridad de control y los códigos de conducta, los esquemas de certificación también pueden ser vinculantes a la hora de realizar una transferencia internacional de datos. Y bueno, existe también la posibilidad del interés legítimo, que será algo que habría que analizar en cada caso específico. Sobre los derechos, da una especial relevancia al principio de transparencia a lo que es el menor en general. Y, por ejemplo, en el caso que he puesto antes, está claro que cualquier derecho, cuando afecta a un menor, tiene un mayor impacto en su vida que pueda tener en una persona adulta. El reglamento es sensible a esta situación y entonces viene a hacer hincapié en el principio de transparencia a la información que hay que proporcionar a un menor a la hora de tratar sus datos. Y incluye lo que hasta ahora veníamos conociendo como derecho al olvido, ya lo incluye de una manera, digamos, regulada, pero bueno, ya sabemos que el principio del derecho al olvido es el mismo que teníamos antes con el derecho a oposición, aplicado a los buscadores. Y también hace guiños, el reglamento hace guiños, hace un guiño a lo que es la responsabilidad civil, reconoce el derecho de indemnización y responsabilidad cuando el tratamiento se ha hecho de una manera inadecuada. Bueno, el reglamento, ¿qué supone para las autoridades de control? Pues un nuevo modelo de supervisión. Desde luego es una complejidad añadida porque ahora nos tenemos que poner de acuerdo todos a nivel europeo. ¿Cómo estábamos antes coordinados? Antes existía en Bruselas lo que llamamos el grupo de trabajo del artículo 29, en el que participamos todas las autoridades de protección de datos nacionales, y ahora tendremos lo que será el Comité Europeo de Protección de Datos. Teníamos también el Supervisor Europeo de Protección de Datos, que pasará a ser la Secretaría del Comité Europeo de Protección de Datos. Una denuncia que se podrá presentar por un sistema de ventanilla única en cualquier país a cualquier autoridad de control, y luego habrá que decidir quién es la autoridad competente para aplicar o llevar esa investigación. Habrá también un complejo sistema de regulación de sanciones. Nos tendremos que poner de acuerdo a la hora de sancionar sobre qué se sanciona, criterios sancionadores y cómo se sanciona. Bueno, en cuanto a las sanciones, pues seguimos manteniendo los principios de siempre. Deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias, etcétera, modulables, y deberá haber el mecanismo que ya he comentado, además que la posibilidad de que haya sanciones penales. Por ejemplo, en Europa nosotros manejamos el concepto de sanción administrativa. En Europa no todos los países tienen ese concepto. Van por la vía penal directamente, no existe vía penal, vía administrativa. Cuando se refiere el reglamento a la posibilidad de sanciones penales, pues nosotros tendríamos que ir por la vía penal. ¿Y a qué se refiere? Pues si tú estás obteniendo una serie de beneficios gracias a una infracción, por la vía penal podrá una autoridad de protección de datos reclamarte esos beneficios. Y, bueno, habrá que ver también cómo termina materializándose esa cuestión. Las multas son espectaculares, desde luego. A nosotros se nos criticaba mucho porque teníamos multas de 600.000 euros y aquí ya las multas son considerables, porque además hablamos del 4% de una entidad. ¿Qué se persigue con esto? Desde luego, esto no son las multas que le van a poner a un señor que tiene una cafetería y tiene un bar, y no le vamos a sancionar de esta manera. No tendría sentido. Estaríamos cerrando empresas, estaríamos reduciendo y iríamos en contra de los objetivos del reglamento. Aquí son las grandes empresas. Lo que se pretende con esto es evitar la rentabilidad de la infracción. Hasta ahora ha habido empresas que en sus cuentas de resultados resultaba más rentable mantener el régimen sancionador de la Agencia Española de Protección de Datos, por ejemplo, que adecuar su tratamiento para que fuese lícito con respecto a la norma.
Aquí donde están reflejadas las empresas grandes, las grandes empresas de Internet. ¿Dónde tenemos toda la información que vamos sacando de nuestro reglamento, Pues tenemos un site específico para ello. Toda la información que vamos publicando está dentro de nuestra página web. Aquí abajo a la izquierda hay un pequeño apartado. Y para el mes de mayo del año que viene, pues intentaremos que ese pequeño apartado sea toda nuestra web y hablaremos solamente de la web del nuevo reglamento. Y poco más que añadir. Dejo ya paso a mi compañero Julián. ¿Cuál es la tuya? ¿Dónde la tienes? Aquí? A ver, si entramos ¿Tienes el micro? ¿se puede hablar aquí? Ahí está. ¿Puedo hablar? Te lo voy a ver. Yo estoy aquí en tu si quieres. Pues lanzamos, te sales, escapes, cierras y aquí tiene. Y ya la tengo pues, vale. Yo te lo dejo ya preparar los vídeos, ¿vale? En los capítulos. Esta es la tuya, ¿no? Sí. Espera, si no lo pongo en el este de aquí. Bueno. Hola, yo continuando con lo que ha expuesto Andrés sobre cuál es el marco normativo, lo que quisiera centrarme es en aquel aspecto que tiene la agencia para la protección o, si queréis, para la concienciación de los menores a la hora del tratamiento de sus datos, fundamentalmente en Internet. Ya todo es digital, de papel, vamos casi a dejar de hablar. Bueno, principios que yo creo que todos conocemos, las posibilidades que ofrece y los riesgos que nos plantea para la vida privada. Sobre todo, y algo que no tenemos, y si eres un chaval menos en cuenta, es que te supera todas las barreras de tiempo y espacio, y de alguna manera la información que allí cuelgues nos va a seguir persiguiendo o estando para toda la vida, y eso es una cuestión que queremos por lo menos concienciar, porque dentro del marco de toda la información que estamos dando vía Internet, los datos personales, como decía Andrés, los datos de carácter personal, todo aquello que te puede identificar, es uno de sus combustibles fundamentales. Funciona porque tenemos información personal que dar. Y luego tenemos toda la normativa, que no vamos a entrar de por qué a los menores hay que protegerlos. Yo creo que todos conocemos el principio del interés superior del menor, la Convención del 89, nuestra ley de protección jurídica del menor, que lo ha plasmado últimamente en una última reforma, y hace hincapié, o sea, que los menores, su interés superior siempre lo vamos a ponderar, y tiene en principio, en esa ponderación una prevalencia, ¿no?, sobre el resto de intereses de aquellos que les puedan rodear. Y qué decir, pues el aspecto de los menores, proceso de formación, colectivo vulnerable, no están determinados formados, y luego se une a lo que todos habéis visto, pues una sobreexposición fundamental de la información que damos todos y que dan ellos, por supuesto, ¿no? Y un apartado que no sé si alguien lo ha dado, muchos oyentes hablamos de poseen más habilidades que nosotros, que los adultos, pero esas habilidades son mecánicas, si queréis, las habilidades de ser razonable, el pensar con lógica que uno da, las tienen que ir adquiriendo como en todo proceso formativo. Luego, el famoso concepto de nativos digitales, vamos a dejarlo en stand-by, porque yo creo que no lo son, y lo que sí los podemos hacer, sobre todo si los adultos no los formamos o no los acompañamos, lo que sí que pueden acabar es en huérfanos digitales, más que en nativos digitales, lo que pueden acabar. Esto es una tabla de las encuestas que hace anualmente el INE sobre el uso de Internet en todos. Es para engloba todo el espectro, no solo menores. He cogido la tabla de menores y si os vais al uso de Internet global, estamos en un 95% entre los 10 y los 15 años.
por cierto, son cifras que se repiten, ¿eh? Si cogéis la del 2016, veréis que más o menos es un poquito por debajo, unas décimas por debajo, pero es casi, es universal. O sea, si hablando de menores, el uso de la tecnología de Internet y de información es universal. Y aquí era un aspecto que nos ha parecido importante marcar. El Centro de Investigaciones Sociológicas, en uno de sus barómetros, pues preguntó sobre los menores y el acceso a Internet y cómo debería hacerse, ¿no? Y ahí veis los resultados. El 85% deben tener un acceso restringido a Internet. Luego está entre los que opinan que tiene que tener bastantes restricciones, los que completamente restringidos, los que unas pocas, pero si os fijáis en el 85% de lo que se trata es, vamos a ver, si lo tienen que tener restringido, ojo, o a lo mejor no, a lo mejor hay que concienciarles, o a lo mejor es imposible restringirlos. Desde la agencia, ¿qué estamos haciendo? Bueno, la agencia tiene un plan estratégico, en este caso cuatrienal, en el que pone un acento especial en la prevención para todos. Y dentro de para todos, en ese enfoque preventivo, tenemos un eje de actuación en el que los menores y la educación conforman una de sus actuaciones prioritarias. Para quien esté interesado, pues el plan estratégico lógicamente está colgado, como todo, en nuestra página de la agencia, en nuestra página web. Y lo que intentamos es eso, es de darles estos objetivos. Fundamentalmente es fomentar el conocimiento a la protección de datos y el valor de la privacidad, sobre todo ese valor. Educar en un uso responsable de la información, no solo de la propia, sino nos preocupa también mucho la de terceros, porque somos muy alegres en dar la nuestra, pero también en dar información de terceros, ya sea vía imágenes, ya sea vía información personal, en el que por supuesto no hemos pedido ese consentimiento, ni se lo hemos preguntado, oye, ¿tú quieres que de esto te importa que pase esta fotografía? No, eso no lo hemos hecho. Determinadas conductas, y eso lo veremos en los materiales, son delictivas. Los menores por debajo de 14 años son inimputables, aun cuando la responsabilidad de determinadas actuaciones que puedan causar daño, la responsabilidad civil va para sus padres. Y entre los 14 y los 18 años tienen la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, que establece una serie de medidas para aquellas actuaciones que sean delito. Y actuaciones quizá como sexting, como grooming, los acosos son constitutivas de delito y pueden ser y pueden dar lugar a determinadas responsabilidades penales o responsabilidad civil de los padres. Y al final buscamos, pues eso, intentar disminuir en la medida de la posible y desde el punto de vista de la información personal, pero que ayuda al resto de ámbitos de concienciación de los menores, reducir las situaciones de riesgo y permitir que tengan una navegación segura y de alguna manera disfrutar de las ventajas que les proporciona. En el plan estratégico tenemos todas estas acciones y alguna más, y yo me voy a detener fundamentalmente. Bueno, vamos a comentar en las dos últimas, fundamentalmente las dos últimas, pero de las demás, desde la agencia a las autoridades educativas se le ha propuesto una planificación de contenidos para desarrollar curricularmente. Todas las administraciones autonómicas tienen un desarrollo curricular, pero que no en el que la información, las TIC, se encuentra en la Comunidad de Madrid, tiene la asignatura de robótica, pero no están desarrolladas en todas las comunidades autónomas y no hay unos módulos, porque esto formaría parte de un módulo que en esa asignatura contribuyera a conocer la normativa, la concienciación en estas materias, y la agencia a través de unas fichas las ha propuesto, y aquí intentamos a todos los que podemos decir las autoridades administrativas que trabajen en este ámbito. Y ya vamos a los nuevos materiales. Fundamentalmente, la acción de la agencia se despliega, aparte de la colaboración con otras autoridades administrativas, en los materiales de concienciación que va colgando en su página web tudecideseninternet.es. Y luego veremos algún ejemplo de los últimos materiales que hemos colgado. Tenemos rediseñada una nueva web que invito a visitar a todos los que estáis aquí, y ya que lo divulguéis, en el que, bueno, mantenemos de todo para los menores, para los padres, para los educadores, hay premios, hay situaciones o pantallas
para a quién acudir en casos de situaciones de riesgo. Esto volvemos luego, vamos a seguir pasando. Materiales educativos, guías en las que lo que intentamos es un buen uso de Internet. Todas las guías, estas dos guías están dobladas. Por un lado hay la versión para los chavales y la versión para los padres o educadores, en el que vamos más allá. Por ejemplo, en el Sé Legal en Internet, pues intentamos decirles qué conductas pueden llegar a ser un acoso, pueden llegar a ser constitutivas delictivas, qué consecuencias pueden tener, y en la guía que va a enseñarles a ser legales en Internet ya les explicamos un poco más en profundidad a los padres y a los educadores dónde se encuentra, qué dicen las normas y las consecuencias desde un punto de vista, no sé, quizá por decirlo así, un poco más serio, más en profundidad. Todas esas cuestiones las podéis encontrar, se descargan en formato PDF, en formato fichas, y es lo que queremos es que se puedan utilizar, que se conozcan y que puedan servir para todos. Esta es una publicación de hace escasas fechas, se publicó el pasado 13 de septiembre, está dirigida fundamentalmente aquí a los centros educativos, más que a los menores. Los centros educativos nos plantean muchos problemas de cómo tratar los datos personales, no solo el centro, sino las cuestiones que muchas veces plantean los padres, las AMPAs. Nos han llegado casos e informaciones de que determinados colegios han suspendido la fiesta de Navidad, porque en un momento dado un padre ha dicho que iba a grabar la fiesta y que los demás que no permitía que se grabara, y los demás han dicho, pero hombre, no, es que eso, la ley de protección de datos, no es así, eso no es así, pero en determinados centros educativos han suspendido la función de Navidad, por ejemplo, o la de fin de año. Bueno, ahí intentamos dar respuestas a estas cuestiones que en este caso se plantean a los centros educativos. Todo este material está disponible en la web, es descargable. Aquí se han traído unos ejemplares, pero están a vuestra disposición. Es unas fichas de privacidad y seguridad que se han hecho en colaboración con el INCIBE. Tienen un espectro, unos objetivos, unos destinatarios genéricos, pero desde luego para los menores les sirve absolutamente de manera estupenda y perfecta. Las tenéis también, todo el material, como digo, en la web. Por ejemplo, te va a enseñar a proteger dispositivos portátiles, a configurar el navegador, a gestionar información en la nube, y se complementa con 6 vídeos tutoriales para configurar la privacidad, como estoy, en aquellas redes sociales más habituales. Hay una serie de vídeos, también medio tutoriales, si queréis, que los podéis ver, disponibles en la web. Se colaboró con Televisión Española y todavía se mantiene en la web de la agencia de Televisión Española una serie de microvídeos. Son hechos por profesionales, porque en este caso es una serie de televisión con una productora y del canal de Clan, del canal infantil de Radio Televisión Española, que también lo que pretende es emitir unos mensajes breves sobre cómo utilizar la información, y están disponibles no solo en nuestra web, sino el otro día me decían que también en la web de Clan las tienen disponibles, estos pequeños sketches, porque son de escasa duración, de corta duración, pero muy efectivos y además rodados en este caso por profesionales, rodados por profesionales. Esta serie de vídeos también ahora veremos un ejemplo, los hemos presentado el pasado 13 de septiembre. Se compone de 4 vídeos de una duración de unos 4 o 5 minutos, que pasaré alguno para que veáis de qué se trata y la utilización que pueden tener tanto por familias como por los centros educativos. Igualmente, en vídeos, y también están disponibles, la agencia el año pasado llevó a cabo un taller para familias. El taller para familias pues fue dado por Ángel Pablo Aguilés, que a su vez ha estado aquí en este Cibercamp como ciberexperto. Y eso lo hemos editado, lo hemos compuesto, lo hemos dejado en 9 vídeos, también de más corta duración, por temáticas, y están a disposición. Son más pesados que los que tú controlas en Internet, pues porque la temática es otro, el público objetivo son las familias, pero ahí están disponibles igualmente. Y una serie de premios que convocamos todos los años, los premios de protección de datos, y desde hace 2 hay un premio a las buenas prácticas educativas para una navegación segura
en Internet y para un uso razonable de la red, en la que está dispuesto para todos los centros educativos y o para aquellas instituciones que se hayan caracterizado por un uso o por difundir entre los menores de edad pues, las buenas prácticas en Internet. Esta es la segunda edición, la vamos a fallar en el mes de enero y tenemos, pues, si me remito a la del año de 2016, tuvimos 17 centros educativos que se presentaron con proyectos de buenas prácticas. El ganador fue un centro de Salamanca y también tuvimos unos cuantos candidatos, en este caso a la trayectoria de las personas que se habían caracterizado por ayudar, apoyar y difundir en el ámbito de los menores esas buenas prácticas. Como queda poco tiempo, quería volver atrás de todo porque me interesa. La agencia abrió en octubre de 2015 un canal de comunicación como consecuencia de su estrategia, en este caso de protección a menores. Ese canal de comunicación está abierto pues, para el tratamiento de datos por menores o de menores. Como os podéis imaginar, como no somos la policía ni somos la Guardia Civil, no somos muy conocidos, sobre todo para los menores, pero sí es cierto que tanto padres como centros educativos, como centros sanitarios, como ayuntamientos, servicios sociales, nos llegan consultas sobre cómo tratar o si ese tratamiento está bien realizado. Por ejemplo, a mí es que en el colegio me piden el consentimiento y si no, para que tomen todas las imágenes de los chavales, pero yo solamente quiero que sea para la intranet del centro, no para que luego acaben en abierto en todas las redes. Sin embargo, si digo que no, no me lo sacan. Cuando toca hacer la foto dicen, tú no. Y entonces, bueno, ¿qué hacer, qué no hacer? Y nos están llegando. Está abierto desde su puesta en marcha. Hemos recibido unas 3.000 consultas aproximadamente y contestamos pues, por esas cuatro líneas. Fundamentalmente, la dirección electrónica de Canal Joven @gpd.es es la más recomendable. En cualquier caso, cualquiera de ellas nos puede llegar. Y antes de entrar a ver los vídeos, un ejemplo de los materiales que tenemos, sí un marco sobre, un apunte sobre lo que es el marco legislativo para el tratamiento de datos de menores. Bueno, al tratamiento de datos de menores como a mayores se le aplica toda la normativa que Andrés ha ido comentando, igual, pero tiene algunas peculiaridades. Por ejemplo, que para prestar el consentimiento tienes que tener en estos momentos más de 14 años. Por debajo de 14 años tienen que ser tus padres o tutores. Luego, si cualquier aplicación, cualquier servicio de la sociedad de la información dirigida a menores te pide consentimientos y ese tipo de cosas, pues va a tener que ser, por debajo de 14 años, va a tener que ser los padres. Y además, a quien ha pedido el consentimiento, le va a corresponder, en su caso, la carga de la prueba de esa edad. Y ya sé que me vais a decir que es algo difícil, complicado, porque, por ejemplo, las redes sociales lo que tienes es contadores. Tú metes la edad y si das por encima de 14 años, pues ellos ya te la abren, ¿no? Y estás ahí. Pero hay un deber de diligencia en establecer mecanismos para poder comprobar esa edad. Tener en cuenta que en ningún caso a los menores se le pueden recabar datos de la composición o del entorno familiar. Eso de situación económica, trabajo, a qué te dedicas, eso no. Sí que le puedes pedir a un menor los datos de tu padre o de tu madre para que yo me dirija a ellos porque soy los de una empresa que edito cromos o que estoy dando unos premios, para pedirle permiso. Sí puedo llegar a tratar tus datos en una base de datos, pues porque soy un juguetero, porque soy un productor o ofrezco servicios dirigidos a los menores. La información, cosa que no se hace cuando va dirigida a los menores, esa información que tenemos que darles sobre sus datos, tiene que ser en un lenguaje que les sea accesible e inteligible, adecuado a los rangos de edad. No es algo que se haga mucho, esto no es algo que se haga mucho. Y lo que he dicho antes, que corresponde a los responsables acreditar o articular aquellos procedimientos que garanticen la comprobación de la edad o que son los padres los que han dado el consentimiento y no el propio menor haciéndose pasar por ellos. El nuevo marco jurídico al que se refería Andrés, el Reglamento Europeo,
establece que el consentimiento se tendrá que prestar por los menores de edad a partir de los 16 años, pero establece un margen para que los Estados miembros lo puedan rebajar o puedan establecer entre 13 y 16 años. Como ese marco está abierto y como sabéis que hay un proyecto de ley, de nueva ley orgánica de protección de datos, esa nueva ley orgánica de protección de datos está en tramitación, veremos lo que sale, pero ha establecido que la edad del consentimiento para que los menores lo puedan prestar es en 13 años, lo cual se adecua a su entorno europeo, se adecua por un lado al entorno europeo y por otro lado se adecua al entorno americano, porque las grandes redes sociales, Facebook, todas estas tienen el rango de edad en Estados Unidos en los 13 años y cuando llegaron, por ejemplo, a España tuvieron que adaptar al menos sus contadores para que la edad le saltara a los 14 años. Con eso, pues bueno, nos armonizamos con Europa y sobre todo nos armonizamos con las redes sociales de los americanos en este caso. Y yo aquí lo que quería mostrarles, a ver si soy capaz, si me voy a escape, ¿dónde lo tengo? Al final lo tengo que tener aquí, sí, a ver, aquí vamos a minimizar, aquí. Esto es un ejemplo de los 4 vídeos que tenemos. Es una duración de no llega a 5 minutos y espero que les guste. Esto que ves aquí no es una bicicleta cualquiera, es una Fit Dugan 3, una de las mejores bicis de BMX que existe. Este de aquí es su dueño, Ray, tiene 14 años y es un crack del BMX. Ray va en bici a todas partes. Por las mañanas, para ir al instituto, Ray siempre va en su bici. Por las tardes, cuando sale del instituto, Ray monta en su bici y se va a practicar saltos en la pista. Todos los fines de semana sale con la bici a grabar vídeos para su canal de YouTube. Ray tiene un canal donde publica vídeos suyos haciendo saltos y explicando sus trucos. Ray prefiere montar en bici a hacer cualquier otra cosa. Más de una vez ha dejado una conversación a medias para irse a montar en bici. Por las noches, a Ray ni se le ocurre dejar la bici en la calle. Siempre se la sube con él a casa. No se separa de ella ni un momento. De hecho, hace tiempo que Ray no se sienta en una silla. Se sienta en su bici para hacer los deberes. Se sienta en su bici para cenar. Cuando se levanta, al meterse en la ducha, Ray aprovecha para lavar también su bici. Y por supuesto, cuando llega la hora de irse a la cama por la noche, su bici se va a la cama con él. Sí, sé lo que estás pensando. Quizá Ray está exagerando un poco, ¿verdad? Una cosa es que te guste la bici y otra muy distinta es no poder separarte de ella ni un segundo, ¿verdad? Vamos a hacer un experimento. ¿Y si cambiamos la bici de Ray por internet? ¿Te sigue pareciendo igual de exagerado? ¿Nunca te has llevado el smartphone a la cama? ¿Nunca has mirado tu tablet mientras hacías los deberes? ¿O mientras cenabas? ¿Nunca has interrumpido una conversación o incluso otras cosas porque te ha llegado un mensaje al móvil? ¿Cuánto tiempo seguido puedes pasar haciendo algo sin interrumpirte para contestar un WhatsApp? ¿O subir una foto? ¿O mirar cualquier otra cosa en Internet? Internet no tiene nada de malo. De hecho, tiene un montón de cosas guays. Sirve para comunicarse con los amigos y la familia, para descubrir juegos geniales, para ver pelis, oír música, leer libros, encontrar sitios, buscar información sobre un montón de cosas y solucionar todo tipo de problemas. Sirve para comprar, para vender, para aprender y para enseñar. Tener internet es una auténtica pasada, tanto como tener una bici Fit Dugan 3. Pero si te pasas media vida en internet, te estarás perdiendo muchas otras cosas geniales, igual que si te pasas toda la vida montado en una bici. Hay otra cosa en la que internet se parece a una bici. Si la usas mal, puedes tener consecuencias desastrosas, por muy crack que seas con tu bici. Si vas por la calle en dirección contraria a toda velocidad y sin frenos, lo normal es que acabes estampándote contra un coche, ¿verdad? Vale, en internet no hay coches contra los que estamparse, pero ¿has pensado alguna vez en tu huella digital? Verás, cada vez que publicas algo en tus redes sociales, estás dejando una huella. Sea un tweet, un estado en Facebook, una foto en Instagram o lo que tú uses. La huella digital es la historia de tu comportamiento en la red. ¿Y por qué es importante? Pues porque esa huella te va a acompañar durante el resto de tu vida, para bien o para mal. Imagínate, por ejemplo, que el día de mañana quieres trabajar en una empresa. ¿Qué es lo primero que van a hacer en una empresa para decidir si te contratan o no? Pues mirar tu nombre en internet, a ver qué sale. Echarán un vistazo a tu blog,
si tienes, a tus comentarios en YouTube, a tus perfiles en redes sociales, a todo lo que hayas publicado, y se llevarán una impresión mejor o peor dependiendo de cómo sea tu huella. Las redes sociales no son peligrosas, igual que las bicicletas no son peligrosas si las conduces de forma responsable. Por eso quizás sea buena idea, antes de compartir algo en redes sociales, pensar en cómo va a influir en tu huella digital. ¿Sabías que un equipo de primera división despidió a un jugador pocas horas después de ficharle porque descubrieron que había insultado al equipo en Twitter? Eran cosas que el jugador había tuiteado años antes de fichar por ese equipo, pero dejaron huella. Así que recuerda, lo que publicas en internet deja huella, y tu huella digital te va a acompañar durante mucho tiempo y puede tener consecuencias. Buenas o malas, depende de ti. Mantén una actitud reflexiva cuando publiques en redes sociales. Internet y las redes sociales son geniales, pero hay más cosas geniales en la vida. Y algunas de ellas solo se pueden disfrutar cuando estás desconectado de Internet. Bueno, este es el ejemplo de la serie, a ver si aquí, de los vídeos que están colocados en la página web de la agencia. El objetivo es su mayor difusión, su mayor utilización, así como el resto de los materiales. Si soy capaz de volver al PowerPoint aquí. Este es el tuyo, Andrés. ¿Lo cierro? Atrás. Este es el tuyo, ¿no? El mismo, el anterior. Sí. Está ahí, perdón, ese es. Ya está. Ya está, me he hecho dos. Todos estos, los materiales, están disponibles en la web. La guía educativa que algunos tenéis en papel, los vídeos de Tu Controlas en Internet, otra serie de vídeos, los tutoriales, así como el taller para familias. Y desde la agencia lo que queremos cuando hacemos una inversión, cuando tenemos como objetivo, como es en este caso, pues la prevención, el apoyo, el mejor interés del menor, en lo que respecta a nuestras competencias, es para su difusión, su divulgación, para su uso en centros, en las casas y los menores. Y lo que quería finalmente es eso, volver a insistir en que estos materiales en el canal de consultas que hemos visto, y ahí nos podéis encontrar en este caso para el tratamiento de datos de menores y por los menores. Si hay menores que nos llaman, estupendo. Si son los padres y los centros educativos, que es lo habitual, pues fenomenal. Habrá cuestiones que se escapen de nuestras competencias y también en ese canal tenemos a dónde acudir cuando estamos hablando ya de situaciones en las que se ha pasado lo que es el mero tratamiento de la información personal y son actuaciones que pueden constituir delito. Bueno, pues tenemos canales como son los de las fuerzas y cuerpos de seguridad, directamente a dónde acudir en uno de los apartados, dónde acudir en caso de riesgo. Tenemos también la vía de la Fundación ANAR con sus contactos para el tratamiento de datos en caso o de acosos o de pérdidas cuando requieren algo que nosotros no tenemos, o apoyo, o asistencia o ayuda psicológica que puede ser necesario. Lo tenemos ahí en este canal y que invito a que lo conozcáis, lo divulguéis y que lo visitéis. Y yo creo que nada más, porque así damos también a la 1:05 cumplimiento al programa. Venga, pues muchas gracias. ¿Sí? Sí. Vamos. Hola, muchísimas gracias por toda la información. Trabajo en la administración pública y me da mucha vergüenza reconocer que no conocía todo esto. Como trabajadora de la administración pública me enteré el otro día que no hay
no hay sanción contra mí por un maltratamiento de los datos. Entonces yo les juro que hasta ahora he trabajado como que si hubiese sanción por una cuestión mía ética. El nuevo reglamento contempla sanciones que no sean un apercibimiento de que eres una mala trabajadora. Si trabajas en la administración pública tienes el mismo problema que yo, que te puede sancionar la agencia a ti como funcionaria, puede sancionar por un procedimiento de infracción, no es una sanción económica, pero es un procedimiento de infracción a tu organismo, a tu entidad, a la entidad para la que trabajas. Pero a ti como funcionario te podría caer una sanción económica, te podría caer una sanción disciplinaria por el EBEP o incluso te podría caer una sanción por la vía penal. No, eso es ya, eso es ahora mismo. Sí. Lo que no hay sanción económica para las administraciones públicas, pero hay un procedimiento de infracción. Pero yo veía que era como un apercibimiento, como bueno, te has portado mal, no lo vuelvas a hacer. Bueno, es un apercibimiento, o puede ser un apercibimiento, o puede ser un procedimiento de infracción con un seguimiento. El proyecto de ley, es cierto que es un proyecto de ley, recoge, además es una cuestión, recoge cuando la infracción la comete una autoridad pública, un organismo público o sus usuarios, la posibilidad de instar un expediente disciplinario contra esa persona. Eso es una novedad del proyecto de ley que está en tramitación. Lógicamente, si no se aprueba, pues no se aprueba. Pero si se aprueba, no solamente se declara, como decía Andrés, la infracción, no solamente se hace publicidad, eso se le va a dar publicidad. La Consejería de Sanidad o el centro educativo de tal trata los datos fatal, vamos, perdonad por esto. Y la posibilidad de instar a que la administración correspondiente abra un expediente disciplinario contra el autor. Vale, pero eso está en un proyecto de ley, es lo que yo me acabo de enterar hace 3 días de que realmente no había un proceso, no iba a haber un proceso sancionador contra un empleado público o empleada pública. Yo me acojo a secreto profesional porque soy trabajadora social y los datos, evidentemente, pero también creía y he trabajado con la idea de que los datos con los que yo manejo, además trabajo con mujeres víctimas de violencia de género que son de máximo riesgo. Y yo trabajaba con esa historia de que, por favor, no dejéis ni un papel encima de la mesa. Pues haces muy bien, porque una de las sanciones que pusimos en la agencia a un funcionario fue precisamente por vulnerar el deber de secreto. Se descargó unas nóminas de su entidad y las hizo públicas. Entonces nosotros sancionamos a la entidad por medida de seguridad, sancionamos al trabajador. Además al trabajador le cayó un expediente disciplinario por un lado y la Fiscalía abrió un posible caso porque se le imputó un delito. Vale, gracias. Hola, ¿qué tal? Un par de preguntillas. La puesta en marcha o la obligatoriedad de cumplimiento del Reglamento General Europeo, ¿supersede la LOPD? ¿Desaparece la LOPD o van a convivir las dos? Pues dependerá un poco de si cuando lo que es un proyecto de ley, cuando llegue el 25 de mayo ya es una ley, entonces la actual LOPD y el actual reglamento posiblemente quedarán derogados y en el caso de no ser así, pues a lo mejor hay una derogación parcial. Pero sí, en principio, cuando llegue el 25 de mayo, nuestra LOPD actual desaparece. Y porque el reglamento ya es oficial, ya está aprobado. Sí. ¿Por qué se está, entre comillas, perdiendo tiempo en hacer un reglamento de LOPD nuevo si cuando entre el 25 de mayo va a desaparecer? Pues el reglamento actual es aplicable, pero será plenamente aplicable a partir del 25 de mayo. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedes regular algo que sea contrario a este reglamento. Si nuestra LOPD tuviese algún artículo o algo que fuese contrario a este nuevo reglamento, hubiéramos tenido que derogarlo.
Sí, mira, hay dos cosas. El reglamento europeo, no sé si esto es parte jurídico, los reglamentos europeos son directamente aplicables. No necesitan incorporarse al ordenamiento interno. Este reglamento es un poco peculiar. Por un lado, porque deja margen a los Estados a tener que regular determinadas cosas, por ejemplo, la edad de los menores. Te dice que entre 16 y 13 años son los Estados miembros. Algo habrá que hacer, porque si no, se quedan 16, si quieres. Y por otro lado, lo que se quiere hacer con la nueva ley es complementar o completar aquellos aspectos que el reglamento no regula, porque la ley nunca va a poder regular contra el reglamento, iba a decir contra el eje, nunca lo va a poder hacer. Entonces, si alguien ha podido ver el proyecto de ley, por ejemplo, en el proyecto de ley, por primera vez se establece la posibilidad de acceder a datos de personas fallecidas. Por regla general, bueno, no, la regla es que la normativa de protección de datos no se aplica a los datos de personas fallecidas. Bueno, pues este proyecto de ley te dice lo mismo y luego te dice, pero bueno, los herederos pueden pedir el acceso, la cancelación. Eso es una novedad, eso no lo regula el reglamento europeo, por tanto lo podemos hacer. Por tanto, podemos también regular determinados tratamientos o ponderación que se van a hacer o desarrollo, como es videovigilancia, que en concreto no te entra el reglamento europeo, como es las entidades, los ficheros de morosidad, como es el tratamiento de datos de personas, de representantes de empresas. Eso es lo que te hace el reglamento, complementar aquellos aspectos, la ley, complementar aquellos aspectos que el reglamento europeo no ha entrado en ellos, y en lo que te deja algo de margen, como si fuera una directiva, si estáis familiarizados con lo que es un reglamento y una directiva, desarrollarlo. El ejemplo es muy evidente, es el de los menores. El proyecto ha decidido 13 años. Eso es lo que hace. Gracias.